gracias por esta invitación que se nos hace para modestamente compartir un grupo de experiencias en torno a las transformaciones educativas que en estos momentos se están generando. Y es que hoy la educación formal está ante un reto que, como decía mi compañero Sergio, están imponiendo las nuevas tecnologías, y en este sentido es por eso que nosotros estamos hablando de nuevas ecologías del aprendizaje. Sergio ha venido haciendo un análisis desde las diferentes herramientas que han ido surgiendo, pero hay cuestiones que son importantísimas y que nosotros tenemos que tener muy claro, y que es algo que en la tesis que quiero defender, que quiero presentar, parte de que si bien el desarrollo científico-tecnológico que muestra hoy la información y las comunicaciones, y si nosotros analizamos dentro de los conceptos que hoy se plantean a nivel de Estado, vemos que en nuestra región de América Latina y en Sudamérica, hay varios países que están asumiendo, y nosotros estamos en este proyecto de asumir, el proceso de una computadora por estudiante. Lo tenemos en varios países, podemos hablar de Brasil, está en Argentina, está en Perú. Podemos tener un ejemplo, un concepto muy avanzado por su desarrollo que hoy está en Costa Rica. Costa Rica ha hecho una inversión increíble en torno al tema de la inversión tecnológica hacia la educación, al punto, en el último estudio realizado de PISA el año anterior, Costa Rica está por encima de muchos países de nuestra región que históricamente habían asumido lugares preponderantes en la calidad de la educación, y hoy tiene que ver también con la inversión que se está haciendo. Pero, ¿cuál es una de las cuestiones fundamentales? Y es sobre la base que voy a ir organizando este análisis. Primero, Sergio ha hablado de un grupo de estudio. Yo también quiero mencionar algunas ideas, otras que ya las voy a obviar porque han sido presentadas también por Sergio, y tiene que ver en este sentido con que los resultados que hoy están evidenciando determinadas investigaciones, que todavía estamos en un proceso de seguir perfeccionando en el orden científico, y hablo desde la pedagogía y desde la didáctica, la concepción de la aplicación de las herramientas tecnológicas a la educación, hoy están evidenciando que los resultados todavía no son los esperados. Y me estoy refiriendo a calidad en el aprendizaje. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, estamos ante un reto emergente en la educación. Hoy es increíble el número, y Sergio decía, el número de aplicaciones que existen para la educación. Pero es importante que tengamos algo claro en el orden pedagógico y didáctico, todos los que estamos aquí presentes, y somos responsables de la formación de las futuras generaciones. Y es que las herramientas tecnológicas son un instrumento, se convierten en un instrumento que pueden acortar la distancia, que pueden generar espacios de interacción, que pueden economizar los procesos de aprendizaje, que pueden acortar los tiempos de interacción entre una multitud de personas. Pero lo que sucede es que la herramienta tecnológica por sí sola no nos va a brindar o no nos va a cambiar los estándares de calidad educativa. Entonces, lo importante aquí es el uso y el manejo, que nosotros seamos capaces de brindar a esas herramientas, que son tantas que hoy se le ha dado, es decir, la denominación de un darwinismo tecnológico en este proceso de informatización que está viviendo, es decir, la humanidad, que está viviendo nuestro globo terráqueo. En este sentido, es bien importante, es decir, que nosotros, que nosotros veamos, y bueno, Sergio habló de un grupo de cuestiones, y es que los nuevos entornos de aprendizaje hoy nos están generando que el aula ha dejado de ser el espacio preponderante de aprender. ¿A qué me refiero de aprender? Es decir, donde se generaban los conocimientos. Dudo si alguna vez lo fue únicamente.
Ajá. Pero esta es una cuestión. Dentro de la concepción de una web 1.0, lo podemos relacionar con un concepto de lo que era la enseñanza tradicional, donde el individuo podía acceder a una información, pero no podía estar en la producción sobre esa información. ¿Qué pasa muchas veces en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Muchas veces en una concepción tradicional vemos que el docente juega el rol fundamental dentro del proceso en el orden de la transmisión. Hoy, ¿qué nos pide la nueva reforma educativa? Que se cambien paradigmas educativos que tenían que ver con procesos de memorización, de acumulación, de información, que muchas veces no encontrabas o no encuentras dónde aplicarlo. El concepto de inteligencia desde el año 1990, donde Alfred Binet presentó un concepto de medición a través de la psicometría en el tema de la inteligencia, hoy ha cambiado. Antes una persona se medía y era muy valiosa ante una empresa o ante un contexto laboral por los rendimientos de coeficiente intelectual. Bueno, eso fue evolucionando y ustedes podían encontrar en la bibliografía que decía un ser humano, es decir, una persona inteligente es la persona que tiene una gran capacidad para resolver problemas. Pero es que hoy se dice que una persona inteligente es la persona que tiene gran capacidad para resolver problemas, pero desde el manejo de la información y la interacción en un contexto. Y estos son conceptos que tienen que impactar en la educación. Y tienen que impactar desde la didáctica, pero tienen que impactar primero que todo desde la pedagogía. Porque la pedagogía es la ciencia que tiene por objeto de estudio la educación. La didáctica tiene por objeto de estudio la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, y con sus ciencias auxiliares dentro de la ciencia de la educación, la sociología, la psicología, la antropología, la filosofía de la educación, tenemos un cúmulo de ciencias que tienen que impactar de forma diferente dentro del proceso de formación de un individuo. Entonces, si nosotros nos preguntamos ¿qué es educación? ¿Es una categoría eterna de la sociedad? Sí, es una categoría eterna. ¿Y por qué es una categoría eterna? Porque tiene que ver con la formación de los individuos, tiene que ver con los procesos políticos, económicos, sociales, culturales que se generan dentro de una sociedad para transformar una educación. Y en este sentido, estamos frente a un concepto hoy nuevo para nosotros los maestros. Tenemos un grupo de herramientas y nos dicen, ¿y la web 2.0? ¿Qué es la web 2.0? Bueno, Sergio explicaba un grupo de cuestiones. Es importante que en este sentido nosotros sepamos que existe toda una serie de posibilidades para nosotros, desde la concepción de software libre, poder entrar y trabajar en la educación de nuestros estudiantes. Y eso es una cuestión que nosotros tenemos, es decir, que tenerla presente para nosotros, es decir, llegar a un proceso y en esta diapositiva yo quiero hacer un análisis y quiero preguntarle a 2 o 3 compañeros, 3 profesores de diferentes lugares, sobre todo para que el proceso digestivo no nos lleve a cansarnos y a dormirnos, pero hay un problema serio, y es que el concepto de lo que hoy nos brinda la web 2.0 es cambiar algo que se llama, podríamos decir desde lo que John Simon plantea, duplicidad en el aprendizaje. ¿Y cuál era esa duplicidad? Es decir, el docente que impartía información. Y muchas veces, inclusive hay un estudio de Ricardo Castañón, todos los deben de conocer, sobre la capacidad de rendimiento intelectual del niño boliviano, que dice que el niño boliviano en un estudio, en este caso psicométrico, cuantitativo, puede rendir en un nivel de inteligencia de 8 a 10. De 0 a 10 puede rendir 8. Pero es que hoy en la educación está rindiendo 3. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión de producción intelectual que tiene que ver con los procesos intelectuales que se dan a la hora de aprender, y no solo intelectuales, sino emocionales también, que por lo general dentro del aula no se está impactando sobre este proceso de desarrollo formativo en nuestros estudiantes.
Pues bien, yo pregunto, cada cual puede tener una percepción como proceso psicológico de lo que aquí en esta diapositiva se puede representar. Pero yo quiero preguntar a algún profesor de las diferentes áreas, vamos a hablar 3 por el tiempo, los identificados, ¿qué percepción tienen ustedes sobre esta diapositiva, sobre esta construcción que se le está expresando?